Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy estamos aquí con el doctor Lerma. Nos gustaría preguntarle, profesor, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, estoy contento. Hoy hace buen tiempo y estoy aquí con vosotros. Me alegra escuchar eso y muchas gracias por su tiempo y por Nada, poder estar con nosotros un en placer. el día de hoy. Profesor, el día de hoy nos gustaría conocer un poco más sobre usted. Comenzando, pues, obviamente, a notar por el acento que no es de México. Nos gustaría No. preguntarle, profe, ¿de dónde es usted? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? Yo nací en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en España. Y aunque hace unos 25 años estamos viviendo en Sagunto, ahora mismo pues me siento, no voy a decir que mexicano porque tampoco, pero trabajo aquí Claro. y como se suele decir, cada uno es de donde pase, ¿no? Como dice. Claro que Así sí. es que estamos aquí en México y contentos, sí, sí, pero somos de Barcelona y venimos de Valencia. Wow, increíble. Pues qué interesante, profe, que esté acá con nosotros. Me gustaría preguntarle también cómo se siente, profe, en ese cambio, porque vaya de España, de Valencia, llegar a un pueblo como Montemorelos, aquí en México. ¿Cómo se sintió ese cambio en su vida, profe? Bueno, debes tener en cuenta que yo vengo de Valencia, de la comunidad, sí, lo que sería aquí un estado, el estado de la Comunidad Valenciana, pero en realidad vivimos en Sagunto, que es donde está nuestro campus adventista en Sagunto. Y Sagunto es un pueblo, bueno, o sea, allí no les gusta que le digan que es un pueblo, pero bueno, es una población que tiene unos 60, 70 mil habitantes. O sea, es muy parecido a nivel de miembros o de habitantes la ciudad de Montemorelos. Es Claro. muy parecida. O sea que aquí nos sentimos bien en casa, hay buena calidad de vida y se está bien. Claro, qué bueno, profesor. Pues, Muy bien, profesor. Ahora queremos preguntarle cómo fue su transición desde que estaba usted allá en España y cómo pasó a ser primero pues estudiar teología y terminar siendo maestro aquí en la Universidad de Montemorelos. Bueno, debo reconocer que cuando tenía vuestra edad a mí estudiar no me gustaba, como algunos de vosotros. No me resultaba muy atractivo. Así que empecé a trabajar, tuve esa posibilidad y empecé a trabajar. Y estando trabajando, pues bueno, ya estando casado, me di cuenta que el estudio, el conocimiento era muy valioso aparte de la experiencia. Así es que yo hoy en día acumulo como unos 40 años de profesión en medios de comunicación, porque he ido pasando como fotógrafo, como en emisoras de radio, como de televisión, pero llegado un momento pues decidí acabar mis estudios. Entonces fue cuando hice ya mi maestría y después hice mi doctorado en comunicación. Pero como vivíamos en Sagunto, porque durante unos 7 años fui director de Hot Media en Sagunto, el primero de hecho, lo pusimos en marcha y en el campus sí que tenemos seminario teológico, entonces consideraba que era una bendición poder trabajar al lado, pared con la Facultad de Teología. Así es que poco a poco fui haciendo una asignatura, 2, 4, 6, y entonces a lo largo de unos 6 años, una cosa así, pude hacer toda la carrera trabajando y haciendo mi doctorado de comunicación. Entonces ahora mismo pues eso, tengo un doctorado en comunicación, una maestría en teología y pues como 40 o 50 años, sí, yo creo que ya, es que tengo bastante edad, ya son casi 50 años cuando empecé por las calles como freelance, como claro. fotógrafo de moda, o sea, todavía recuerdo con cariño aquellos años. Claro, fíjese que interesante cómo pasó no solamente de estar en el lado teológico, también aplicarlo a su vida y a su pasión como sería la fotografía, ¿no? Sí. Fíjese que en una de nuestras clases recuerdo que usted mencionó algo sobre la cámara oscura, sobre la fotografía, que ese era uno de sus primeros trabajos, creo. Sí, Y de sus es lo que pasiones. uno aprende. Yo cuando tenía 16, 17 años empecé a experimentar con la fotografía, que era
Casualmente donde vivía había como un centro cultural, ¿no? Allí en Cataluña es digo Centre Jove, que es un centro juvenil, cultural, y entonces había unos talleres de fotografía, y a mí me llamaba mucho la atención. Entonces empecé allí a hacer, y fue la primera vez allí que me encontré metido en el cuarto oscuro, ¿no? Que vosotros decís, en el cuarto oscuro, que aquí hemos tenido una experiencia, porque en uno de los viajes a México me traje una ampliadora, ¿no? Lo que es el laboratorio fotográfico, y aquí pudisteis tener, bueno, vosotros ahora sois, sí, vosotros, ¿no? Sí, porque clase, lo hacemos en segundo año, sí. Entonces montamos el laboratorio en una zona oscura, revelamos papel, revelamos negativo, y entonces, bueno, al menos tuvisteis esa experiencia que hoy en día es cierto que ya todo es digital, todo es Photoshop, todo es Lightroom, cámaras fotográficas en digital. Pero es bueno que perdón, que el alumno sepa un poco el origen, ¿no? de algunos medios de comunicación, y en este caso la fotografía, el experimentar el laboratorio, aunque sea una vez en la vida, nunca se sabe, pues es interesante, ¿no? Y ahí tuvimos esa experiencia haciendo nuestras fotografías en blanco y negro, pero con químicos, y fue interesante. Claro, y fíjese que en el momento creo que hablo por todos los estudiantes que estuvieron en ese momento, no es algo fácil ese tipo de fotografías, es un proceso tardado, ¿no? Me gustaría preguntarle cómo se sintió usted entrando a tan temprana edad como usted lo menciona. ¿Cómo fueron sus primeros días trabajando en ese tipo de cámara oscura? ¿Cómo se sintió en esa área? Bueno, yo entré la primera vez un poco como vosotros, ¿no? O sea, como alumno, y había otro profesor que ya no recuerdo porque de esto hace ya 50 años, ya no recuerdo, y entonces pues nos enseñaban los líquidos, el revelador, el paro, el fijado, la ampliadora, el negativo, y entonces a mí aquello me enganchó mucho, me enganchó tanto que después de ese taller de fotografía hice 3 años de cine, y tengo lo que sería una carrera tecnológica, digamos, en cine. En aquella época hacíamos cine, pero en celuloide. Hicimos con un grupo de alumnos, compañeros como vosotros aquí en la escuela, pues llegamos a hacer 2 cortos de 16 milímetros en cine y 6 o 7 de 8 milímetros que eran cartuchos de película de 3 minutos, que duraban 3 minutos, ¿no? Haciendo nuestras prácticas y tal. Aquello me enganchó mucho, así es que siempre he mantenido esa afición, ¿no? Claro. Y es por eso que yo intento, en lo mínimo, pues transmitiros a vosotros al menos esa experiencia, aunque ya el mundo ha cambiado mucho. Claro, obviamente, ¿no? Y bueno, la verdad que se agradece mucho. Sí, recuerdo esa clase con mucho interés, con mucho aprecio. Fue una experiencia increíble ese tipo de fotografía. Pero usted recuerdo que mencionó que no, que aparte de estar en la cámara oscura también hizo otro tipo de fotografías, como la fotografía de los Juegos Olímpicos, creo que nos estaba mencionando. Sí, yo en aquella época era lo que se llama funcionario de la municipalidad, ¿no? Allí se dice Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, en aquella época, como yo ya estaba metido un poco en fotografía, a los trabajadores del ayuntamiento nos daban la posibilidad de poder asistir como voluntarios durante los Juegos Olímpicos. Y ese mes podíamos ir a los Juegos Olímpicos, todos los días estamos en el estadio, yo estaba en el Estadio Olímpico, y entonces no íbamos a trabajar, pero teníamos que firmar en el estadio. Entonces ahí pues estuve todo un mes con fotógrafos profesionales de revista de deportes americanas, alemanas, brasileñas, y aquello fue una experiencia muy interesante. Además, con la suerte de que tanto Kodak como Nikon facilitaban ópticas, y ópticas, no cuerpos de cámara, sino ópticas, te podían prestar ópticas para que pudieras hacer fotografía. Y rollos, que nosotros decimos rollos, aquí le llaman carrete, ¿no? Todos los que quisiéramos, nos daban a puñados. Y entonces aquel mes de las Olimpiadas me inflé, ¿no? Como se suele decir, me inflé de hacer fotografías, y bueno,
fue muy interesante en el 92. Todavía guardo mi camiseta, mi diploma, una medalla de... No, bueno, no creo que ni sea de bronce, pero bueno, era de metal, no sé qué metal, Claro, sí. y lo guardo con cariño. Fue una experiencia, sí, la época de Ben Johnson, de Carl Lewis, los velocistas de 100 metros, y muy bien, muy interesante. Sí, claro, profe, me parece igualmente muy interesante pues todas las experiencias que nos ha comentado y pues que puede estar en un evento tan histórico y con Sí. tanta aportación periodística como los Juegos Olímpicos. Personalmente, ¿cuál cree que fue el momento más inolvidable que logró capturar o el partido, no sé, algún tipo de jugador durante los Juegos Olímpicos que se recuerde? En las Olimpiadas es algo bastante fundamental. No voy a salir de las Olimpiadas porque ya te he dicho, aquella Sergei Budka, que era no sé si era serbio, de qué país, era saltador de pértiga. Tengo una foto con él, me hice, y Carl Lewis y Ben Johnson, y después todo. Yo, como estaba en el estadio, todo lo que es deporte, digamos, de carrera, de salto, de carrera de vallas y tal, todo eso estaba allí presente. Y la verdad es que para mí fue importante, porque yo en aquella época era más bien jovencito, y poder participar como fotógrafo auxiliar, porque yo estaba de auxiliar, yo estaba como para ayudar a los fotógrafos profesionales que venían de otros países a hacer la sesión. Entonces yo, pues a veces aguantaba las cámaras, iba a buscar los carretes y tal, o sea, estaba de aprendiz, ¿no? Aunque ya estaba allí porque ya sabía fotografía, ¿no? Y entonces tuve la suerte de poder hacer muchas fotos ¿sabéis esas fotos que a veces se ven en las Olimpiadas, que se ven 50, 100 fotógrafos todos con un cañón ahí de fotografía de esos blancos, Canon, negros, Nico, y ahí pues yo estaba en las Olimpiadas un poco metido ahí en medio, ¿no? Y la verdad es que fue muy impactante para mí. Fue una experiencia muy bonita. Recordar que fue en el 92. En el 92 ninguno de vosotros dos había nacido todavía. Sí, y además tuve la suerte que se hizo en mi ciudad, que trabajaba allí en el ayuntamiento, y que pude participar, estar presente, vaya. Claro. Y fue una experiencia muy bonita. Todavía guardo algún recorte de periódico, algunas fotografías, sí. Sí, claro, me imagino que debe ser muy, muy increíble no estar en ese tipo de momentos. Sí. Bueno, excepcional, porque primero porque estás rodeado de profesionales y vas viendo qué montón de cámaras y cuántas cámaras podían manejar, porque muchas de ellas ya en aquella época eran de control remoto, y bueno, la experiencia fue muy, muy buena, muy buena. Tanto es así que muchas de esas fotografías luego las pude vender a un archivo fotográfico que había en mi época, no sé, no creo que ya esté, por los años, que se llama Salmer, que era un archivo fotográfico. Tú llevabas tus fotografías y te las compraban, te las vendía y te las compraban. Así que las podías vender y sacar algún dinerillo y tal de las Olimpiadas y del entorno, del ambiente, de la montaña Montjuïc, de las iluminaciones y tal. No sé si habéis visto el tiro de arco cuando se enciende el pebetero. Hubo un deportista que tiró con el arco y el arco cae dentro del pebetero y el pebetero se enciende, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya quedan inauguradas las Olimpiadas. Fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Claro, wow, qué interesante. Y bueno, ya conociéndolo un poco más también, ¿no? Es muy increíble como primero, pues de la cámara oscura, pasando a los Juegos Olímpicos. Y recuerdo que usted también mencionó que llegó hasta ir a otros lugares, otros países. Sí, es cierto, ya no me acordaba ni yo de eso, pero es cierto, durante mis últimos años laborales, ya con 50 y tantos, ya casi 60, estuve 7 años de director de comunicación de ADRA España. En esos años yo me encargaba de las comunicaciones de ADRA, y como ya tenía experiencia, bueno, ya era mayor y hacía muchas fotografías y tal, tuve la suerte de visitar diferentes países de África y de Sudamérica, entre ellos Bolivia y Perú y tal, porque ADRA España tenía proyectos a desarrollar en esas zonas, ¿no? Proyectos de carácter solidario, lógicamente, en Etiopía, en Malawi, en Mali. Entonces tuve la suerte de poder visitar esos países. Yo iba
iba con los técnicos, digamos, de las operaciones, y yo iba para documentar los proyectos, porque como esos proyectos estaban subvencionados por el Estado español, la AECIT, entonces yo iba, pues hacía entrevistas y fotografías, y entonces documentaba aquello porque para justificar pues, el gasto que se hacía así. Yo no sé si en el tiempo que estuve dando clases visteis algunas fotografías de Etiopía. ¿Visteis? Sí, fotos de Etiopía. Eso era de un viaje, de los que fue muy interesante, muy interesante. Así que sí, tuve esa suerte también de estar. Bueno, digamos suerte. La suerte es la conjunción del estar preparado y estar en el lugar apropiado, ¿no? Porque por mucha suerte que tengas, si no conoces el oficio y no sabes, pues es difícil. Claro, por eso tenéis que prepararos bien, para que la suerte os acompañe, ¿no? Claro. Como me dicen las películas, que la fuerza os acompañe, pues algo parecido. Sí, ¿verdad? Profe, también como estuvo comentando, pues desde muy joven lo acompañó la fusión entre la teología y pues la comunicación, ¿no? Sí, porque pues llevó paulatinamente las dos cosas al mismo tiempo. Entonces me gustaría preguntarle cómo en las facetas de su vida se entrelazan esas dos cosas, lo que fue la teología y pues ahora cómo está ejerciendo pues comunicación. Bueno, yo siempre he sido más comunicólogo, digámoslo así, comunicador, que teólogo. Es cierto, yo nunca digo que soy pastor, aunque tengo la licenciatura y una maestría en teología, pero nunca digo que soy pastor porque nunca estuve al frente de una iglesia. Era primer anciano en mi iglesia, pero consideraba que la formación de teología, teniendo en cuenta que la Facultad de Teología estaba pared con el Hop Channel o Hop Media allí en Sagunto, pues me había obligado casi en aprovechar. Así es que poco a poco fui haciendo teología y al final pues acabé teología y una maestría en teología, ¿no? Entonces me considero más licenciado en teología más que pastor. O sea, yo como pastor nunca he ejercido, pero bueno, he dado semanas de oración, semanas cultos y tal, eso sí, ¿no? Y en mi iglesia pues he predicado muchísimas veces y esto sí que he tenido la experiencia. He estado como primer anciano durante años en mi iglesia, pero digamos así como pastor no. Entonces, yo creo que la formación en comunicación fundamentalmente, si lo hacemos con el espíritu de la universidad, la formación es para predicar el Evangelio, lógicamente. Entonces, si uno como comunicador quieres predicar el Evangelio, no tienes que asumir únicamente el papel de transmisor, sino de generador de contenidos. Entonces yo pensé que si estudiaba teología, como así ha sido, si estudiaba teología podía generar contenidos que como comunicador podría comunicarlos más adecuadamente, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, mi doble formación, ¿no? Teología y comunicador. Pero me siento más comunicador que teólogo, digamos así. Claro, ¿no? Y pues que nos agradecemos mucho que usted se considere como comunicólogo y que nos pueda apoyar aquí como con nuestros consejos. Con nuestros consejos y también como maestro aquí en la universidad en la carrera de comunicación y medios. Me gustaría preguntarle, viendo ya todos estos eventos que ha pasado en su vida, ¿qué fotografía o qué evento usted piensa que ha sido uno de los más memorables para usted? Hablábamos de las Olimpiadas, que fue memorable en mi juventud, digámoslo así, pero el viaje a Etiopía, las fotografías que os enseñé, me marcaron también un poco, más que nada por la gente. De hecho, cuando regresamos, que las fotografías y entrevistas y tal era para documentar los proyectos. Allí lo que hacíamos es construir pozos y bircas, que son como piscinas cubiertas, que son reservorios de agua para la época de la sequía. El hecho de conocer la gente que vive allí como cristiano también me marcó mucho, mucho. Así que las fotos de Etiopía, aquellas chicas, ¿no? Aquellas mujeres que fotografié, siempre me he preguntado ¿dónde estarán? ¿Cómo estarán? Porque claro, ese viaje lo hice en el 2000,
2002, 2003, una cosa así. O sea, que hace ya unos Bastante años. tiempo. Sí, ya. Sí, hace años. Entonces, claro, pienso, ¿cómo estarán aquellas personas y tal? Y eso me marcó bastante. Luego es cierto que también estuve muchos años, cuando empecé fotografía, empecé como fotógrafo de moda. Pero bueno, aquello era más, y me sigue gustando la fotografía de moda, pero era más de consumir y Sí, tirar, claro, ¿no? como Porque de la negocio. moda es algo muy superficial y tal, pero la verdad es que ganaba bastante dinero. Entonces empezaba la fotografía y quería cambiar y mejorar mis equipos, ¿no? Claro. Entonces la fotografía de moda, igual que las bodas en la iglesia donde yo estaba, en Barcelona, Guinardó, que se llamaba, casi todas las bodas que se hacían en aquella época las hacía yo. Y entonces, pues bueno, eso, las bodas daban dinero. O sea que la fotografía tiene muchas salidas, ¿no? Y bueno, y el tiempo que estoy aquí sí que me gustaría transmitir un poco mi amor por la fotografía, un poco transmitirlo a los alumnos, porque creo que es una herramienta muy valiosa y que te puedes ganar la vida también. Claro, obviamente, y se agradece mucho también todo ese tipo de consejos, ¿no? Sí, bueno, profe, y como cierre para la entrevista quisiéramos preguntarle, si usted pudiera tomar una sola fotografía que lo representara como lo que es ahora y lo que ha sido en el pasado, ¿qué fotografía cree que podría capturar? Me lo pones difícil, no sé. Ahora mismo me has pillado, esta entrevista no está preparada y la respuesta a esa pregunta, ¿qué fotografía me gustaría hacer ahora? Hombre, pues mira, aunque quede un poco así entre comillas, un poco bubólico, no sé, como tengo formación de teología y tal, sé que no será posible porque las condiciones no dará, pero hacer una fotografía de la segunda venida de Cristo debía ser impresionante, ¿no? Claro que Sí, sí. claro, es muy Increíble. No se va a dar porque, En la historia. no sé, no creo que se dé, pero como fotógrafo y como teólogo, pues la verdad es que, y suelo llevar siempre la cámara encima, aunque sea una pequeñita, ¿no? Me gusta, nunca se sabe. Es parte. Así es que, bueno, quién sabe, no sé, el Señor lo que tendrá preparado para mí, aunque en la Tierra Nueva no tendremos cámaras y necesitaremos hacer fotografía, pero bueno, igual montamos una cámara oscura allí para un laboratorio. Sí, no lo sé. Claro que sí. Muy bien. Muy Y bien. pues, como usted mencionó en una de sus clases, ¿no? La importancia de la fotografía siempre ha sido captar algún momento y pues qué increíble, ¿no? Sería captar ese justo momento, uno de los momentos más hermosos, ¿no? De este mundo. Por ejemplo. Sí, Claro. sí. Pues le agradecemos mucho, Muchas gracias, profesor Nada, Lerman, ha por sido estar con un nosotros. Un el día de hoy. placer. Nos vemos en las clases. Claro que sí. Gracias. Gracias. Nos vemos.